el episodio de hoy yo venía a contarte que me he hecho unas mechas. A lo mejor hasta conseguía que de Spotify, de Podimo, iVoox, os vinieseis a YouTube a verlas, alguna view más por ahí. Te ibas a dar cuenta que mucho no se me notan. Que son unas mechas muy naturales, pero que están ahí para que esos días que no hay luz y entonces como que no brilla, eso que decimos que somos rubias según cómo nos dé la luz, pues yo sentir que era más constante, como que era mi red de seguridad. Pero claro, lo que venía yo a contarte es la violencia estética y esa línea fina entre el autocuidado y la imposición. Venía yo a contarte que te maquillas porque te sientes mejor cuando estás maquillada o es una imposición porque si no, no puedes ir a trabajar. Y si me dices que no hay ningún trabajo en el que te obligan a estar maquillada, te recuerdo que aún hay puestos en los que firmas cómo te vas a maquillar, como suelen ser las azafatas de los aviones. Eso iba a ser el editorial de hoy, pero a mitad de escaleta, escrita, la semana pasada se murió mi abuela. Y no sé, no me apetecía hablar de esto, se me pasaron las ganas. Quería hablar de mi abuela, pero no quería hacerle una oda. Más que nada porque a ella no le gustaría, no es su sentido de la intimidad. Así que no, este editorial no es una oda, este editorial no es una recopilación de anécdotas. En este editorial dudo que te acuerdes de tu abuela, porque este editorial es sobre la depresión crónica y cómo prevenirla. Seguro que has oído alguna vez la frase de la ignorancia da la felicidad. Pues si esa frase es real, el ejemplo contrario hubiese sido mi abuela. Yo no me imagino cómo tenía que ser licenciarse de Filosofía y Letras en medio del franquismo. No me imagino cómo tiene que ser sentirte en tu máximo potencial. Lo que entiendo yo que es la juventud es en el momento en el que, pues no sé si es genético, no sé qué es, pero ese es el momento en el que dices, yo puedo comerme el mundo, y que ese mismo mundo al que te vas a abrir, ese mismo mundo al que te has preparado toda tu vida para llegar, lo que te encuentras es una piedra atada en tus grilletes. Porque al final eso es el machismo para las mujeres. Una piedra que nos ponen porque sí, porque nos identifican como mujeres y nos frena toda la vida. Que yo sé que ahora el lema del 8M es que no hay nada que celebrar. Pero lo siento, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque cuando mi madre nació, aún había en España una dictadura. Es que cuando yo nací, no había una ley de violencia de género que nos protegiese de maridos maltratadores. Así que creo que no es justo que digamos que no hay nada que celebrar. Alguna cosita, alguna que otra habrá, ¿no? Algo hemos avanzado. Y esa enorme piedra que nos ataban a los grilletes, pues generación tras generación se ha ido picando un poquito. Que aún tenemos una piedra y aún tenemos mucho que seguir picando. Pero yo sí que creo que hay algo que celebrar. Y eso lo noté mucho cuando vi la foto de mi abuela, ese 8M que quiso ir ya muy mayor, y cogió fuerzas en medio de su depresión para decir que yo voy al 8M con un pañuelo morado y que yo heredé hace poquito y que me pondré este 8M. Y es que en medio de todo esto, en medio de esto de pensar cómo sería la vida de tus abuelas, pregúntate si no hubiese sido el mundo que era. ¿Qué crees que hubiese estudiado tu abuela? ¿Filosofía y letras? ¿Hubiese estudiado bioquímica como yo? ¿Hubiese hecho artes? ¿Hubiese hecho teatro? ¿Cómo serían nuestras abuelas si hubiesen nacido a día de hoy? Esa me parece una pregunta fascinante. Sin embargo, en vez de esa pregunta, lo que me encuentro, y no sé si a ti te ha pasado lo mismo, es que se ha puesto de moda un filtro en TikTok. Ahora esto con las inteligencias artificiales, lo que más están funcionando son los filtros, ¿no? Y es un filtro que básicamente te pone un peinado de los años 30, que bueno, yo creo que en un poco de laca lo podéis conseguir si tanto os gusta. Pero de ahí a decir un TikTok tras otro, he nacido en la época equivocada, pues no sé, cariño, ¿tú estás segura que los años 30 eran tu época? ¿Tú estás segura que quieres vivir el principio de una dictadura en España? No, vale, a lo mejor quieres los años 30 de Estados Unidos. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Porque ninguna época
pasada fue mejor para las mujeres que esta. Esta, no sé si podríamos decir que es una buena época, porque bueno es algo que se puede mejorar, sí. ¿Le damos ya el aprobado? Muy subjetivo. Pero que estamos mejor que antes, yo creo que no lo podemos negar. Y no podemos negar que eso está mejor, también se nota en la salud mental. Porque vemos a muchas mujeres muy mayores que, pues cómo no, pues la ignorancia da la felicidad. Y pensar que no hay otra posibilidad y que simplemente vas a ser feliz siendo ama de casa, pues supongo yo que es mejor a sufrir porque sabes que te han quitado todo el resto de opciones. Pero ahora lo sabemos. Y ahora podemos notar más esas discriminaciones que te van haciendo lastre y que te van haciendo un daño emocional que es tan difícil a veces de describir. Y es ese momento en el que, sí, ahora trabajamos y tenemos cuenta bancaria, pero te dicen los compañeros a veces, oye, ¿vas tú a por el café? Oye, ¿tú eres la que tomas notas? Y esto yo lo he visto. Me acuerdo ir a Alemania, ver eso en las reuniones y flipar muchísimo con cómo trataban a las mujeres jóvenes y cómo lidiaban internamente, porque se veía que no querían decir que sí, pero que no querían seguramente que les pusiesen la etiqueta de problemática. A lo mejor empatizas con esta situación, a lo mejor tú tienes otro ejemplo, a lo mejor deberíamos hablar de algo mucho más gordo, que es el ataque continuo a nuestra integridad física, es decir, la violencia sexual obviamente tiene un impacto en nuestra salud mental. Y aunque, por suerte, y no deberíamos decir esto, pero aunque por suerte no hemos sufrido todas el evento más traumático, todas hemos sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de comentario cuando somos muy pequeñas de hombres que no son para nada pequeños. Y en medio de todo esto, si estás asintiendo, te pido que abras la mirada y que no solamente reflexiones sobre tu experiencia como mujer a día de hoy. Hace muy poquito me explotó la cabeza porque escuché un monólogo de Lamin Tior, un cómico aquí en España que es negro y que explicaba que es que a los negros pues es que no les dejan tener prisa, es que los negros no pueden ir corriendo. Si hay un adolescente con mochila que va corriendo por la calle, lo que vas a asumir es que llega tarde al bus. Si hay un adolescente negro con mochila, lo que aún asumen demasiados es que está huyendo de haber robado algo. ¿Y te imaginas tener 15 años, llegar tarde al bus y que te pare a identificarte la policía porque eres negro? Es que es eso. Intentan darle como 1000 vueltas, pero vemos adolescentes corriendo con mochilas todo el tiempo y no se les para. Y esto fue algo que noté muchísimo durante la época del confinamiento, justo después, el estado de alarma en el que yo aún tenía que ir a clase durante el máster. Éramos muy poquitos en ese momento yendo en la línea C4, en mi caso, a la autónoma. Y siendo tan poquitos, la policía conseguía todos los días no pararme a mí y parar a 3 jóvenes, seguramente marroquíes. Todos los días les pedía el DNI y todos los días yo me paraba como para darlo, porque iba con los cascos, se hacían así paraditos, me decían, tú pasa. Y yo sabía que a mí no me querían parar, pero quise seguir intentándolo por si se daban cuenta de la obviedad que estaban haciendo todos los días en un andén en el que estamos todo el mundo, solo parar a las 3 personas que tenían rasgos del norte de África y que seguramente iban a la universidad como yo, porque el tren tantas paradas no tiene. Y es que fue aún peor cuando unas semanas más tarde hicieron una parada en el andén porque decían que se había robado un móvil. Y dijeron, parar, enséñame el móvil. Saqué el móvil del bolsillo y me dijo, tú no. Y justo cogió a 2 adolescentes que iban detrás de mí, que se notaban que eran súper jóvenes, les cachearon, les hicieron poner el código. ¿Cómo van a estar bien los adolescentes migrantes si tienen que sufrir esto? Y después harán campañas de los menas, y después harán campañas de 1000 cosas intentando decir que son más violentos. ¿Les has visto lo que les has hecho? Quería hablar de esto porque ahora se habla mucho de prevención y salud mental
y me alegro tanto. Ahora hemos conseguido hablar de que necesitamos más psicólogos. Hemos conseguido hablar de que tener más psicólogos no es suficiente. Si tú no llegas a final de mes, por mucho que haya un psicólogo en la sanidad pública, vas a estar estresado. Es que es lo normal. Estás decidiendo entre pagar el alquiler o llenar la cesta de la compra. Esa situación es un determinante social de estrés. Es lo normal. Ahora volvemos a hablar mucho del paro, del salario mínimo interprofesional, de que los adolescentes querrán crecer, querrán ser jóvenes y querrán independizarse, que no queremos ser adolescentes con 25 viviendo con nuestros padres. Eso es algo que ahora se está hablando. Pero quiero avisar, por si hay algún despistado, que se cree que vamos a dejar de hablar de feminismo, que se cree que vamos a dejar de hablar de antirracismo o que se cree que no vamos a seguir hablando sobre LGTB y todas sus diversas causas. No solamente la G, no nos vamos a olvidar del resto de siglas. Yo al final me dedico a la salud pública, es mi punto fuerte, es lo que más me apasiona. Me apasiona sobre todo qué comemos y por qué comemos lo que comemos. Es muy interesante el análisis de datos sobre cómo pones los alimentos en una máquina expendedora y cómo eso hace que la gente decida. Es lo que me interesa, eso es la prevención. Es pequeñito, solo es una máquina expendedora, pero a la larga puede hacer grandes cambios en la diabetes dentro de un país. Sin embargo, es que soy una persona en el siglo XXI en el que veo cómo mis amigos están sufriendo porque trabajan en varios trabajos, superan las 40 horas porque hacen miles de horas extra y no se pueden permitir un alquiler. Pero también veo como mis amigas, las que les va mejor porque las cosas van mal, pero van a mejor, siguen teniendo que aguantar toda esa frustración de que te discriminen. Así que este es un aviso de que hoy por hoy no veo yo a mi generación con ganas de renunciar a ninguna de las luchas. Ahora que hablamos de salud mental, vamos a seguir hablándolo y lo vamos a hablar en estos términos. Vamos a hablar de feminismo, de antirracismo, de que queremos una vivienda, de que queremos poder trabajar, pero para vivir, no vivir para trabajar. Si tú estás de acuerdo conmigo y este es de los primeros episodios que escuchas del podcast, dale a seguir. Este es tu espacio, vamos a hablar mucho de sostenibilidad, pero siempre va a haber una pincelada de interseccionalidad como ha sido este episodio. Muchas gracias por escucharme, nos volvemos a oír la semana que viene.